pero es importantísimo saber todos estos valores de tensiones en nuestro animal y controlarlos si tienen alguna patología como si no, puesto que pueden a la larga generar degeneraciones en órganos muy, pero que muy importantes en nuestra mascota. En el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que sería una hipertensión sistémica en nuestros perritos o en nuestros gatitos. ¿Y a qué hacemos referencia a una hipertensión? Pues es una elevación crónica en ese sistema circulatorio de nuestro peludito. Y es que esta presión, elevación crónica en ese torrente sanguíneo, lo medimos en milímetros de mercurios. Tenemos aparatejos, que ahora os diré, que lo que hacen es medir esa presión, ¿vale? Pues bien, chicos, esa presión alta, que ya os digo, en el circuito circulatorio de nuestros peludos lleva tiempo y de ahí a diagnosticarla, a veces no es primaria. Y es que esa hipertensión arterial viene a consecuencia de patologías, de otras patologías, como ya hablamos en vídeos anteriores. Puede ser por una diabetes y tener nuestro peludito a consecuencia una presión arterial elevada, una hipertensión, puede ser por un hipertiroidismo, un hiperadrenocorticismo, podemos encontrarlo en una situación de estrés, de ansiedad, también podemos encontrarlo en un animal que tiende a ser obeso, ¿vale? Entonces son muchas patologías las que pueden desarrollar una hipertensión arterial en nuestro perro o en nuestro gato. Y de ahí hablar de un resumen para que entendáis lo que consideramos una hipertensión en nuestro peludo. ¿Qué órganos diana hacen que se deterioren por tener una presión elevada, una elevación en el circuito circulatorio de nuestro peludo? O sea, una hipertensión sistémica. Pues los órganos diana, que tanto les gusta, son los ojos, el cerebro, el corazón, el riñón. Y es que si seguimos teniendo una presión muy alta en esos vasos sanguíneos, podemos hacer que en los ojos haya un desprendimiento de retina, haya hemorragias, incluso ceguera. Si tenemos un riñón que ya está fastidiado y sigue teniendo una elevación, una presión en esos vasos sanguíneos muy aumentada, podemos generar una insuficiencia renal. También hablamos del corazón y es que pueden hacer cardiopatías. También a nivel de vasos puede haber una rotura de vasos, ¿vale? Y en el cerebro podemos hablar de encefalitis, podemos hablar de problemas de hemorragias, podemos hablar de convulsiones, epilepsias. Es decir, es muy tentador hablar de la hipertensión porque es algo que tenemos que controlar en nuestros animales y que en clínica es más frecuente de lo que pensamos. A resumidas cuentas, hemos dicho que esa hipertensión es una elevación del flujo sanguíneo crónica que va por el torrente sanguíneo. Vale, pues los veterinarios, ¿qué aparatejos tenemos? Hay presiones no invasivas, luego a nivel de anestesia existe un arterial, que es con una agujita metida en una arteria, pues ahí va a medir en vivo y en directo cuál es la presión que ejerce tanto diastólica, sistólica como media. Pero normalmente en la clínica, ¿qué es lo que tenemos los veterinarios? Tenemos aparatos que pueden ser manuales o digitales. Y aquí os enseño lo que sería un aparato que os sonará en humana porque también se hace, que se llama Doppler. Este aparato, ¿vale?, es un manguito que en animales se puede usar en las extremidades o incluso en la cola, ¿vale? Es el manguito, se infla de aire con este manómetro y lo que hacemos es, mediante una escala, inflarlo hasta el momento que no escuchamos esa presión, ese latido. A raíz de ahí lo que iremos es desinflándolo hasta que ya empecemos con nuestro oído a escuchar la primera pulsación de presión, ¿vale? Entonces a raíz de ahí sabemos la escala de, sobre todo esto a nivel manual lo que nos indica es la fase sistólica, ¿vale? Es la medición sistólica, la más fuerte, la que hace la presión en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿vale? Luego hay unos digitales que directamente se pone el manguito y bajo unos segundos ya te está midiendo la presión diastólica, sistólica y la media, ¿vale? O sea que hay varias mediciones para nosotros en clínica
poderlo detectar. Esto es infalible, ¿vale? Y esto realmente en todos los animales que, bueno, o tienen un estudio de una hipertiroide, algún tipo de patología que pueda hacer una hipertensión sistémica, pues es algo que rigurosamente el veterinario tiene que seguir para ver que no haya un deterioro, ya digo, en órganos dianas como el corazón, como el riñón, como el ojo, como el cerebro. Entonces es algo básico de lo básico hacer. ¿Qué ocurre? Que los animales no entienden. Entonces los factores que pueden influir en esa medición, pues puede ser el estrés. El animal necesita estar relajado para nosotros tomarnos como una tensión ok, ¿vale? Y fiable. Por eso hacemos varias mediciones, no hacemos una. Incluso hay veces que necesitamos que lo haga el mismo veterinario, que es el que conoce al paciente, que también esté el propietario y que el animal esté durante unos segunditos, bueno, unos minutos en la consulta para que dé el estrés de la recepción, entrar, la consulta y tal, se relaje y luego proceder a hacer la medición porque tiene que estar tranquilo. De hecho, se pide que el animal o bien esté tumbado o bien esté relajado con el dueño pues sentado, y este manguito, ya os digo, se pone en la extremidad y mediante un Doppler lo que se hace con el veterinario es escuchar esa fase sobre todo de presión fuerte que sería la sistólica, ¿vale? Yo digo que el entrenamiento, si es manual, es bastante complicado, tienes que saber, porque entre la sistólica y la diastólica va por sonidos, entonces realmente tienes que saber más o menos cómo van estos aparatejos. Ya digo que el digital es una máquina y es mucho más avanzado y más fácil de hacer, pero siempre puede fallar por artefactos, por el pelo, por el estrés, más en gatos. Entonces es algo que tiene que ser chequeado y monitorizado, siempre se pide con la misma persona para que el animal se acostumbre a que esto es lo que le espera para saber si hay que medicar o no, ¿vale? Pero son las técnicas que tenemos hoy en día en la clínica, pues para siempre hacer un control de que este flujo sanguíneo vaya a una determinada presión y no aumente, porque si no va a afectar a una serie de órganos. ¿Existe la presión arterial sistémica primaria? Es decir, sin ningún tipo de problema adyacente, subyacente. Sí, y es idiopática, no se sabe por qué, ¿vale? ¿Existe? Puede existir. Y lo que hay es que controlarla para que no acabe tu animal, como he dicho, con una cardiopatía o ciego o con convulsión. Pero fijaros que la presión arterial sistémica es muy importante de estudiar en nuestros animales y a la vez es muy complicada porque hay causas externas como el estrés, el efecto bata blanca o bata verde o bata azul, que impide que no sepamos realmente si por estar tan nervioso se le ha subido la tensión. Entonces hacemos que ese animal venga más veces a la clínica para que así se acostumbre y también nosotros bajo mediciones, varias mediciones, podamos decir que ese animal tiene las mismas tensiones siempre que viene a consulta, y de ahí a tratarlo por una serie de seguimientos bioquímicos y de análisis y demás. Entonces, quedaros que el Doppler es la prueba gold estándar para diagnosticar una hipertensión sistémica en nuestro animal. Entonces, si hablábamos de 3 tipos de mediciones y todo es por milímetros de mercurio, vamos a hablar sobre todo de la sistólica, es decir, el corazón bombea, hace una fuerza en esos vasos sanguíneos, hace una presión, y eso es lo que yo voy a mirar con mi oído, ¿vale? Voy a escuchar. Entonces, tenemos unas gráficas en las cuales nos dice que ese animal es normotenso, hipertenso o hipotenso. En un gato ya de por sí es estresado. Nada más que lo meten en el transportín, con lo cual evidenciamos que entre los 120 puede estar. Lo que no es normal es que esté en 200, ¿vale? Y que sigan 200 y que el animal venga por obnubilación, por apatía, pues, o incluso por un jadeo, por una cardiopatía. Ahí es donde hay que estudiar las tensiones, pero desgraciadamente saber que los factores externos influyen, sí, influyen en una tensión, ¿vale? Cuando hablamos de diastólica, que era cuando entre latido y latido, la relajación del corazón y a ver la presión en esos vasos sanguíneos, en cómo fluye esa sangre, esa era la diastólica. Bueno, pues en un manual es bastante complicado de diagnosticar, pero si eres agudo y manejas bien el Doppler, en los digitales te sale más o menos una tensión que es normal, tiene que estar por encima, o sea, entre 90 y 100, ¿vale? Lo que no es normal es estar por debajo de 60. El animal
está hipotenso, algo le pasa. Los perros en diastólica, hemos dicho que la diastólica era la fase de relajación del corazón, cuando estaba en reposo, entre latido y latido, esa perfusión sanguínea, la presión que hace en los vasos sanguíneos se llama diastólica. Bueno, pues una presión que ya os digo, en un manual es más complicado, a menos que ya tengas el oído hecho, en los digitales te va a salir, ¿vale? Entonces, una normotensión en diastolia, lo que hablamos es de entre 60 a 90, ¿vale? Más de 60, diría yo, es lo normal. Cuando ya empieza a 90 a 100, hablaríamos de una hipertensión también, y si es menor de 60, el animal, por supuesto, algo está pasando y seguro que viene nublado, porque eso no es normal, ¿vale? Y en gatos, una diastolia de 60 a 100 podríamos darlo como normal. Lo que no es normal es que esté en 120 la diastólica, ¿vale? Ahora entendéis más o menos el flujo del circuito sanguíneo, porque todo esto, una presión en ese vaso puede ocasionar muchísimos problemas a nivel orgánico. Ya os digo, factores que pueden desencadenar que este animal pues sea una excepción y que esté normal, pero realmente tenga un poquito de subida de tensión. Pues la raza, un galgo, tiende a tener una tensión un poquito más aumentada, la temperatura en ese momento, si hay estrés, el metabolismo, ya os digo, un galgo tiende a ser pura energía. Todo esto va a influir, y mucho más si tenemos una patología subyacente, como os había mencionado, una diabetes, como había mencionado, un hiperadrenocorticismo, un hipertiroides. Todo esto puede generar daños en un ojo, daños en un cerebro, daños en un riñón o en un corazón. Ya os decía que la presión media es otro valor a tener en cuenta, porque es la, digamos, perfusión tisular. Es muy importante saber cómo fluye a todos los órganos esa sangre, también tiene un valor. En perros 85-120, 85-135 de promedio, podríamos estar hablando de una presión arterial media completamente normal. Pero es importantísimo saber todos estos valores de tensiones en nuestro animal y controlarlos si tienen alguna patología, como si no, puesto que pueden a la larga generar degeneraciones en órganos muy, pero que muy importantes en nuestra mascota. Así que espero que el vídeo de hoy os haya aclarado de qué se trata una hipertensión arterial, y en el próximo vídeo lo que hablaremos es un poquito del tratamiento a seguir en aquellos animales que tenemos hipertensos. Ya os digo que primero hay que estudiar, es bastante complicado porque hay que estudiar una, digamos, patología subyacente, pero cuando no la tenemos o esa tensión no se controla, sí que tenemos que proceder a o bien a hospitalizar y estabilizar, o bien a tratar en nuestra casa y hacer mediciones con el veterinario cuando lo requiera. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete a mi canal si quieres escuchar el siguiente vídeo. Os animo, chicos, muchísimas gracias por estar aquí escuchándome, y creo que me dijeron México. Muchísimas gracias por seguirme. Y nada, aquí estoy haciendo vídeos para que si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escríbeme, y seguiré haciendo vídeos. Un saludo y hasta el próximo.